Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos hoy en esta preciosa noche. Nuevamente aquí conectándonos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente para exponer su palabra, para aprender de ella y sobre todo para vivir en ella. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 13. Y hoy vamos a ver un tema, ¿verdad?, acerca de Sansón, el hombre fuerte en su fuerza, pues que tenía físicamente, pero sabes, su debilidad en lo espiritual, porque ahorita vamos a ver, vamos a entender. Y el Señor no solamente lo quería hacer fuerte físicamente, sino espiritualmente, pero vemos que Sansón se confió más en la fuerza, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a Jueces 13, y vamos a tomar primeramente, ¿verdad?, la oración, pero antes que todo, bienvenidos. Un saludo reciban de parte de la iglesia Casa de Oración Staten Island, New York. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, que todo lo que estamos padeciendo y aconteciendo, en todo momento debemos de glorificar a Dios. Y siempre lo que el Señor nos está enseñando en estos días es para el aprendizaje de nuestras vidas. Estas aflicciones, estas cosas que estamos viviendo, ¿sabes?, es para que nuestra fe se afirme más en el Señor y afirmemos más nuestra vida en el Señor Jesucristo. Quiero darte pues de antemano la bienvenida, si apenas te estás conectando también, disculpa si nos tomamos un momento porque estamos teniendo unos problemillas ahí con esto del Facebook, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que ante todo podemos seguir transmitiendo para la gloria y honra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias hoy en esta preciosa noche que nos das, Señor. Enséñanos tú, Padre amado, tu palabra, lo que nos quieres enseñar a cada uno de nosotros, cómo debemos de vivir, cómo debemos de depender de ti cada día, Señor. Padre amado, Señor, tú eres grande, tú eres soberano, Señor, y haces como tú quieres en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Aún nosotros queremos, Señor, Padre amado, poner nuestra mirada en ti solamente, Señor. No depender también de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría, Señor, sino todo tener el conocimiento de tu palabra, de tu sabiduría, mi Señor, para que en estos momentos tan difíciles podamos afirmarnos, podamos estar firmes, Señor, y en todo momento las circunstancias que vengan, poder, Señor, depender de ti y no de nuestras propias fuerzas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado, Señor, por todo lo que nos has enseñado y nos sigues enseñando, Señor. Ayúdanos a poner tu palabra por obra, para vivir en ella, Señor. Vivir en ella solamente, en tu palabra, vivir en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues llevamos la serie Los Hombres de Dios y hoy nos toca ver Sansón, fíjese, un hombre fuerte físicamente y que vemos que tristemente pues en lo espiritual no se ejercitó más de lo que tenía que ejercitarse, ¿eh? Acuérdense que en aquellos tiempos el Espíritu de Dios venía sobre ellos, no es que moraba en ellos. Y vemos que en Sansón el Señor lo escogió, así como cada uno escoge al Señor con un propósito. Y debemos entender ese propósito en nuestras vidas. Todas las circunstancias que nos va a llevar por causa de servirle a Dios, por causa de servirle a Cristo. Y en esta ocasión, ¿verdad?, vemos aquí la opresión que había en el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que divagaba y que aún era rebelde en esos tiempos, fíjese. El pueblo de Israel, fíjese, de nuevo empieza otro ciclo, ¿ves? Que veníamos viendo esto acerca, ¿verdad? Así como el ciclo que acabó con lo que nos enseñaba nuestra hermana Fidelina la semana pasada acerca de Jefté, ¿verdad? Y ahora empieza nuevamente el pueblo al pecado. Fíjese, y juicio y arrepentimiento. Eso es lo que veníamos viendo, que eso es lo que pasaba. ¿Y por qué lo hacía? Porque de verdad nunca el pueblo de Dios se volvió a él, ¿verdad? Y su opresión, su sufrimiento, ¿verdad?, o la muerte siempre eran afectados. Y por causa de eso siempre venían ante Dios o buscaban un libertador, que es decir, los jueces, ¿verdad? O un sucesor, o alguien, un jefe que comandara siempre, llevando al pueblo de Israel a esa libertad, ¿verdad? Mira, quieren ser libres, pero no quieren ser obedientes, ¿verdad? Y hay algo bien importante para nosotros, que debemos ser obedientes. Igual pasó con Sansón, ¿verdad? El Señor quería usarlo, quiere usar su vida para hacerlos libres de estos filisteos, pero tristemente, fíjese,
Sansón, el Señor usó en su fuerza, pero Sansón dependió más de la fuerza que tenía porque pensaba que todo lo que hacía agradaba a Dios, y tristemente no es así. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que pensamos que todo lo que hacemos, o porque somos cristianos, agradamos a Dios. Y sabes, hay cosas que a Dios no le agradan de nuestras vidas. Y aunque usted diga, pero si Dios me sigue usando y Dios no se ha separado de mí, vamos a ver aquí, ¿verdad? Que no podemos depender de nuestra propia fuerza, no podemos depender de nuestro propio conocimiento, y que el orgullo, la vanidad de nuestra vida no se enaltezca, porque entonces Dios, fíjese, se va a apartar un poco de nosotros y va a dejarnos solos, y vamos a ser hombres que vamos a pecar, y que nuestro pecado nos va a arrastrar muchas veces a la separación de Dios, como pasó con Sansón. ¿Y qué va a pasar? Que muchas veces vamos a llegar tristemente por causa de nuestros pecados, vamos a morir por no cumplir o por no obedecer a lo que Dios nos ha mandado. Y eso es lo que le pasó a Sansón, y vamos a verlo. Y Dios tenía un propósito, fíjese. Es muy importante empezar esto, ¿verdad? Que el pueblo siempre buscaba a alguien como juez, como libertador, como gobernante, fíjese. Pero siempre las palabras de Dios advirtiendo al pueblo, no solamente, ¿verdad?, sino también a cada hombre que usaba el Señor y que usa hoy en día también. Fíjese, los filisteos, ¿verdad?, eran hombres ahí de Canaán, fíjese, ¿verdad? En la época de Sansón, fíjese, los filisteos eran unos enemigos fuertes, guerreros, fíjese, y además crueles, fíjese. El Señor llamó a Sansón para que liberara a Israel de 40 años, fíjese, de la opresión filistea que había ahí. Y empezamos a ver que aquí empezaba otra fase, ¿verdad? Con Sansón, fíjese. Y el Señor también, fíjese, usa todo lo que hay alrededor, lo usa. Como el día de hoy, lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Dios está usando y Dios está abriendo cada hogar, cada iglesia, a que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Pero también, tristemente, muchos que no han convivido, familiares, ya están hartos de estar encerrados, y ya, si antes no se podían ver, hoy dicen, menos hoy. Y eso es lo triste, que están tratando de batallar en sus propias fuerzas, y no es en nuestras propias fuerzas. Debemos depender del Señor, y si Dios está tomando este tiempo, es para que nos mantengamos fuertes en el Señor, hermanos, fíjense. Entonces, el Señor usó a los filisteos, ¿para qué? ¿Para castigar a Israel? Claro, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque te dije, andaban en desobediencia, andaban rebeldes. Y en este tiempo, cuando Dios usó a Sansón, es más, ni el mismo pueblo de Israel estaba buscando a Dios. Estaba tan lejos, divagando, buscando sus propias cosas. Mira, ¿no se te hace algo similar? Lo que está aconteciendo hoy, ¿cómo estábamos buscando nuestras propias cosas? Pensando que estábamos fuertes, pensando que nada en este mundo nos iba a acontecer o nos iba a pasar, y lo estamos viviendo, fíjese, para hacer historia, fíjese. ¿Sabes por qué? Para recordarle a la generación, y eso es lo que estamos hablando, para que la generación que está ahorita le enseñemos a depender de Dios, fíjese, y no la generación dependa de su propia tecnología, de su propia fuerza, sino tiene que depender en todo momento en el Señor, fíjese. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará, mi hermano, fíjese. Y eso es lo que quiere Dios, que siempre el pueblo venga a un arrepentimiento de verdadero corazón, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión va a usar a Sansón para libertarlo, pero Sansón, fíjese, fue un ángel enviado para que diera a la mamá de Sansón, que era estéril, fíjese, el mismo ángel de Jehová vino. O sea, cuando se refiere al ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo estaba ahí, fíjese. Qué hermoso, fíjese. Vamos a tomar lectura, vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 13 del 1 al 5, vamos a leer estos 5 versículos. Dice así la palabra del Señor, nacimiento de Sansón. Vamos a ver el nacimiento, cómo es que cada uno, cuando uno nace, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero es de que uno sea obediente y sea fiel al Señor hasta el final de nuestros días, hermanos.
Y eso requiere mucho esfuerzo y trabajo. Como dije, esfuerzo, pero no en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Dice la palabra del Señor así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí está. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. 5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya. Ve aquí, el Señor visita, ¿verdad?, a una mujer que era estéril. Vea los propósitos de Dios siempre tan hermosos. Y le dice a esta mujer, ¿verdad? Dice, solo se dan 2 casos en la Biblia de que se le aparece ángeles a la mujer para que tengan hijos. En el caso de Sansón y en el caso de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjense. Viene aquí y le dice a esta madre, ¿sabes qué? El hijo que tú vas a tener va a ser consagrado. Eso quiere decir nazareo. Consagrado para mí. O sea, tú, es más, ¿saben desde cuándo? Desde que el momento que Dios le está dando la orden aquí a esta mujer, es la misma madre la que tenía que consagrarse también para el día que naciera su hijo y enseñarle las mismas, ¿verdad? Lo que quiere decir nazareo, te voy a decir, ¿verdad? Entonces, era una consagración. Yo creo que de antemano todos sabemos que tenemos que consagrarnos para el Señor, ¿verdad? Por eso aquí la importancia de cada uno de nosotros buscar al Señor en todo momento. Fíjense, la palabra del Señor nos dice, fíjense, ¿verdad? Nazareo. ¿Qué era nazareo? El nazareo era una consagración por un voto especial, hecho por la persona misma o por sus padres. Ve aquí, empezó ¿por qué? Desde los padres. Y después lo tenía que hacer el mismo Sansón, cosa que se le fue olvidando. Que él había sido apartado para libertar al pueblo, para poder ser ejemplo para una generación que buscara a Dios. Pero ¿sabes qué? Él empezó a buscar sus propios deleites. Él empezó a buscar en su fuerza que vio que había, ¿verdad? ¿Cuándo vio que tenía esa fuerza? Cuando se le aparece un león, ¿verdad? Y dice que agarró y lo destrozó como cabrito y lo dejó muerto. Ve ahí es el momento donde Dios lo quería usar. O sea, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando se refiere a el Espíritu de Dios, quiere decir que él estaba con él para unos propósitos de parte de Dios que quería. ¿Qué quería hacer? Libertar al pueblo de Israel. ¿De quién? De los filisteos que estaban oprimidos por 40 años, ya vimos de aquí. Entonces, tenía que él, fíjese, las obligaciones de cada uno de ellos. Eso se encuentra en Números 6. Todo lo que quiere decir del nazareo, lo que se tiene que, ahora sí que consagrar para el Señor. Y aquí nos dice que no tenía que pasar, ¿qué dice? Era un devoto o consagrado. Era una persona que estaba completamente, dice aquí, dedicada a Dios. Ve aquí, completamente dedicada a Dios. Hermanos, no sé qué andamos buscando, pero tú y yo debemos estar completamente también dedicados a Dios. No dependas de tu fuerza, no dependas de tu sabiduría, de tu inteligencia, o de que, mire, que no, podemos ver aquí, ¿verdad? Es que a mí ahorita nada, a mí me va a quitar la fuerza. No podemos depender de nuestras propias fuerzas. Siempre debemos depender del Señor. Y de eso la Biblia nos habla bastante, de que no seamos hombres insensatos, que seamos hombres prudentes y sabios. La sabiduría, el conocimiento viene de Dios, fíjense. Pero hay a veces muchos ministros que empiezan a ser usados, muchos hombres que empiezan a ser, y se empiezan a enorgullecer, se empiezan a enaltecer, como diciendo, pero a la vez también tristemente, empiezan a vivir una vida diferente. No se empiezan a consagrar, se empiezan a depender de su propia fuerza, o se van alejando, aunque dicen, Dios me sigue usando.
Aunque no estudie, Dios me sigue usando y no es así. Usted y yo debemos estar consagrados en todo momento, en todo tiempo. Acuérdese aquí, como está diciendo, es una dedicación a Dios. Nosotros estamos viviendo para Dios todos los días de nuestras vidas. Somos seres humanos y sí, como humanos siempre van a venir las tentaciones, ¿verdad? Y qué hombre, aquí como Sansón, de nada le sirvió ser un hombre fuerte, pero a ser arrastrado. Su debilidad, ¿sabe cuál fue? Ahí está otra vez. O sea, la fuerza de Sansón estaba en los músculos, pero su debilidad eran las mujeres. O sea, cuando debería estar no solamente fortalecido en el músculo, sino estar fortalecido en lo interior, hermanos. Eso es lo que nos quiere enseñar la palabra. Estar fortalecido. Hoy yo te pregunto, ¿cómo estás en este día? ¿Fortalecido en el Señor o fortalecido en tus propias fuerzas? Por la situación que estamos viviendo. ¿No es Dios en el propósito que pasen estas cosas? No es Dios que permite que estemos viviendo estas cosas, pero quiere Dios también ver dónde tú y yo estamos poniendo nuestra mirada o nuestra fuerza, de dónde la estamos obteniendo, de Dios o de nosotros mismos. Ve aquí. Entonces el Señor dice consagrado, o sea, wow, consagrado, porque a veces oímos, bueno, o ciertas cosas, ¿verdad? Que donde nos dicen, no, es que en el asado, dice, yo me echo una, ¿verdad? Y me voy a tomar una cerveza. Una no es ninguna, dicen muchos. Y estoy hablando hasta de cristianos, tristemente. O de vino. No, pero es que eso era para el nazareo, para los que estaban ahí. A mí no me va a controlar. Yo cuando quiero controlo la cerveza. Muchos dicen así, o el vino. Mira, hermano, tú eres consagrado. Tú eres un testimonio vivo donde quiera que tú y yo estemos. Eso es ahí donde, ¿por qué? Porque, mira, te voy a decir algo, tristemente lo voy a decir. Tengo un cuñado donde yo siempre le decía, cuñado, no es buen testimonio lo que tú haces, aunque no es cristiano, claro, primeramente, ¿verdad? Pero yo le decía, no es buen testimonio a lo que tú estás haciendo, tomando, porque un día tus hijos van a tomar. Es que a mí solo me gusta una, sí, pero puede que a tu hijo no le guste una, le guste dos, o tres, o cuatro, o cinco. Y mira, va a ser la perdición porque el ejemplo que tú le diste. Un ejemplo, Sansón, ¿qué estaba haciendo aquí? O sea, aunque era un hombre solitario, aunque no necesitó ejército para derrotar a los filisteos, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que usara la fuerza para el beneficio de hacer libre al pueblo de Israel. Pero, ¿sabes? Él se confió más en su propia fuerza. Y su debilidad en lo interior, fíjese, lo iba arrastrando. Hermanos, muchos de nosotros, tristemente, ¿verdad? Nuestra fuerza la queremos. Muchos van al gimnasio y musculosos y toman 3, 6, 7 horas en el gimnasio. Y yo no estoy diciendo que es malo, pero el hombre es vanidoso. Quiere ser fuerte para que los demás lo vean. Mira, pero lo mejor que te puedes ejercitar es en la palabra de Dios. Es la comunión con Dios. Es en la oración con Dios. Dice, muchos tristemente lo voy a decir, hombres, ¿verdad? Que nos llamamos de Dios o se dicen ser de Dios, ¿verdad? Están viendo pornografía. Están viendo otras mujeres y dicen, pero Dios me está usando. Mira, no te confíes. No uses tu propia fuerza. Eso que te está arrastrando o que estás pensando que nadie te ve, es Dios que nos está viendo. Y Dios quiere que te consagres más en estos tiempos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque esas cosas son un peligro. ¿Qué fue el peligro de Sansón? Las mujeres. Y todo hombre, tristemente, es arrastrado por eso. O a lo mejor puede ser, ¿por qué puso? Aquí estoy poniendo dos cosas que son más peligrosas. Lo que es las mujeres y lo que es el vino. Y eso fue lo que primero vio, ahora sí que no cumplió Sansón. Rompió, fíjese. Es más, primero comió de algo muerto. Ahí, por te dije, lee número 6, ¿verdad? Te lo dejo de tarea, apúntalo. El número 6, ahí da lo que tenía que hacer una consagración de lo que era el nazareo. Y ahí dice que no tenía que comer cosa de algo muerto, ni acercarse a lo muerto, ya sea animal o ya sea de la gente. Cadáver, pues un cadáver, y un cadáver entendemos que es, fíjense.
Pero el Señor le quería enseñar algo cuando él regresó y vio el león, ¿verdad? Que había un panal. El Señor quería enseñarle algo ahí. Pero él empezó, fíjese, a jugar con sus acertijos. Fíjese, entonces ya vimos aquí, ¿verdad? Era una persona, Nazaret era una persona que se dedicaba completamente al Señor. Y vea, y debía de abstenerse de ingerir vino, bebidas embriagantes y no cortarse el cabello. Todo esto tristemente lo hizo. O sea, no se consagró, no se guardó. Pero usted dirá, pero ¿cómo es que venía nuevamente y Dios lo... Bueno, porque él pensaba que estaba agradando a Dios, pero no es así. Al final, cuando se deja cortar el pelo, vemos que Dios se apartó de él. Tú piensas que porque lo que estás haciendo y como estás viviendo, tú dices, Dios no se va a apartar de mí, Dios siempre me va a llevar de victoria en victoria. Hey, tranquilo. Si te estás consagrando, gloria a Dios. Pero si estás jugándole al vivo con las dos cosas, ten mucho cuidado. O si le estamos jugando, ¿verdad? Porque aquí entramos todos. Debemos ser sabios, sensatos y depender de Dios y no de nosotros mismos. Fíjese. Entonces, fíjese. Cada vez, hoy dice, y no cortarse el cabello y no acercarse a un cadáver. Aquí está, ¿verdad? Fíjese, entonces, vemos aquí el caso de Sansón, entonces. ¿Era luchar contra quién? Contra los filisteos, fíjese. Esa era la obra que Dios te tenía preparado para este hombre. Para eso lo había llamado, para libertar al pueblo, fíjese. Entonces, vemos aquí entonces. ¿Verdad? Entonces, seguimos, dice. Vamos a ir a Jueces hasta el 24. Un poquito ahí, el mismo 13-24. Jueces 13-24. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ve aquí, qué hermoso, ¿no? ¿Qué hizo? El niño creció y el Señor lo bendijo. O sea, el mismo plan que tenía para desde niño. Fue consagrado, acuérdense, desde el vientre de la mamá. Y dice, y Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Fíjese. Vemos aquí entonces que aquí está el nacimiento de ¿quién? De Sansón, fíjese. ¿Qué quiere decir Sansón? El nombre Sansón se deriva de la palabra hebrea Shemet, que significa sol, o pequeño sol, o el que brilla. Y claro, y estaba brillando por él mismo, ¿no? Pero es algo un bonito significado, porque fíjese, el que brilla. Y sí, Dios quería que brillara, que fuera un hombre de ejemplo, que la fuerza que él tenía fuera para glorificar a Dios, fuera para exaltar al Señor. Pero sabes, él solamente dependió de la fuerza. Nunca hubo una consagración verdadera como dice que tenía que hacer, hermanos. Yo te pregunto, tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? ¿En nuestras propias fuerzas o te consagras a Dios? Claro ejemplo nos dijo el Señor, ¿verdad? Porque no podía, dijo, cuando llevó a estos dos discípulos a que oraran con él, ¿verdad? Un claro ejemplo puedo decir, cuando le dijo, Pedro y Juan no han podido orar ni conmigo una hora. Y yo les digo, a la verdad el espíritu está ¿qué? Presto, pero la carne es débil. Ahí está, la carne. Y por más fuerte que te pienses que eres, la carne te va a debilitar, porque a través de la carne van a venir las tentaciones, y es lo que le pasó. Un claro ejemplo a Sansón. Y eso es lo que Dios, por eso lo dejó registrado aquí, para que a ti y a mí no nos pase. Porque muchos dicen, es que si me pasa, pues no. Dios, te estoy diciendo, nos advierte de los peligros, de las cosas que están aquí. Y Dios quiere que no dependamos nuevamente. Pues, ¿estás dependiendo de tu fuerza? Te puedo decir, no dependas porque vamos a caer o vas a caer. Pero si te fortaleces en el Señor te sostendrá. Pregunta, hoy en día, como muchos cristianos viven, atemorizados, con miedo. ¿Por qué? Porque quisieron depender de su propia fuerza. Pero el que está sabiendo que estas cosas que acontecen hoy en día, dice, gracias Señor, porque tú lo permitiste y todas las cosas, yo voy a depender de ti, mis fuerzas vienen de ti. O sea, estamos dependiendo y no tenemos miedo. No tienes miedo si te das, si te mueres, porque sabes que estás en Cristo.
y estás cumpliendo el propósito que te llamó. Entonces, si tú dices, Señor, gracias, porque si tú dices hasta aquí, pues hasta aquí. Como decía el primo, que nosotros le decíamos, ánimo, primo, pues si te dio el virus, pues gloria a Dios, ya te nos vas a adelantar. O sea, ya sé que nos está viendo. Pero él decía, pues si ya me voy, ya me fui. Pero yo estoy confiado en el Señor. O sea, ¿qué diferencia? Y como le decía yo, ¿cómo es que Dios tiene el propósito y te alcanza siempre a tiempo? Dios quiere alcanzarte a tiempo de que tú mueras, pero alejado de Él, apartado de Él y en tus pecados. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere mantenernos siempre, estar buscando de Él y dependiendo de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere siempre, fíjese. Entonces, seguimos aquí, ¿verdad? Entonces dice que Dios, ¿verdad? Venía el Espíritu ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Sansón, ¿verdad? Vemos aquí entonces, cuando nos habla, ¿verdad?, de los propósitos que tenía para cada uno de ellos, como lo tuvo con Gedeón, que ya vimos, que vino la semana pasada, y en el caso de Sansón, fíjense, ¿verdad? El Espíritu del Señor cuando dice que venía, ¿sabes qué quiere decir? Era para transformarlo como un hombre libertador, como un jefe para sus hermanos, porque eso es lo que estaban buscando el pueblo de Israel, alguien que de verdad los rescatara. ¿De quién? De los filisteos, fíjese. Pero aquí vemos algo en la vida de Sansón, fíjese. ¿Ah? Vimos que tenía que ser ¿qué? Nazareo, desde su nacimiento, fíjese. Pero él rompió esa promesa tristemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios no vino sobre él, dándole una fuerza pero tremenda para luchar contra los filisteos? Fíjese, los opresores de los israelitas, fíjese. Pero a la vez, al mismo tiempo, Sansón fue un mujeriego. Y sabes, aparte de mujeriego, era un hombre vengativo. Híjole, ¿cómo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que este hombre, verdad? Aquí simplemente nos dan 4, ¿verdad?, mujeres que al caso dan, ¿verdad? Que era la primera que tomó, fíjese, esposa filistea, en el cual tenían prohibido. Pero él dijo, a mí me gusta y mi gusto es, ¿verdad? Dijo, esa me gusta, esa, ¿verdad? Pero sabes, no es que estuviera enamorado, era un deseo, porque dice más ahí en Jueces 14, dice, yo la quiero, le dice a sus padres, y quiero que me vayan y me la tomen por mujer. ¿Por qué tenía que ir los padres? Porque esa era la tradición en aquel tiempo. Entonces le decían, tienen que ir, pero le dijeron los padres, hijo, ¿a poco no hay una mujer aquí entre tus hermanos del pueblo de Israel? ¿Por qué tienes que ir? ¿No se le a veces parecido algo así a los jóvenes de hoy en día? Y no solamente a los jóvenes, a los adultos. Se les antoja. Ya tienen la mujer y andan poniendo la vista en otro lado, mira. Calmado, muchos se creen, cuando tú estás joven te crees bien príncipe azul, pero cuando estás viejito rabo verde, mira, tranquilo, tú eres de una sola, tú y yo somos de una sola mujer y debemos amarla y respetarla. Este hombre no amaba ni respetaba a las mujeres, te estoy diciendo por qué, porque dijo, me gusta, o sea, la atracción. ¿Qué es la atracción? Lo que le trae a un hombre, ¿por dónde le trae? Por la vista, porque ves una mujer guapa y hermosa, o que anda bien sexy allá afuera con sus vestiditos, y tú dices, ay, la hermosura. No se vayan con eso, chavos. Hombres, tampoco se vayan con la finta. El pecado siempre se va a ver ¿qué? Atractivo, nunca se va a ver feo. Entonces, y eso es lo que estaba pasando con Sansón, fíjese, aparte de mujeriego. Mujeriego era el hombre. Se quería el Juan Camaney de ahí de Israel, fíjense. ¿Verdad? Yo a las filisteas las traigo aquí, ¿verdad? Dije, no. Fíjese, entonces eso fue una de sus debilidades. O como yo me he topado con gente que dice, no, a usted no es fácil porque usted ya Dios lo escogió a usted caminar este camino, pero a mí las debilidades son las mujeres. Muchos, yo he oído así de hombres. Otros, ¿sabes cuál es? A mí me gusta mucho el chupe, a mí no, me gusta tomar, eso es una de mis debilidades. Mira, no son los únicos. Pero si ustedes van a depender de su propia fuerza, ¿verdad? Amigo, oyente, porque sé que a lo mejor también nos están oyendo gente que no es cristiana. Mira, Dios puede transformar tu vida, cambiar tu vida.
Pero Él tiene un propósito en tu vida y Él quiere que tú lo encuentres. ¿Cómo? Sirviéndole a Él, consagrándote para Él. ¿Te puede alejar de la cerveza y de las mujeres? Sí, pero tú tienes que poner de tu parte, porque la palabra de Dios nos dice en Colosenses que debe de quitarse todo de nosotros, toda esa carnalidad. Todo. Nosotros somos los que nos debemos de despojar, pero Dios también nos va ayudando a través con su palabra, fíjese. Entonces, fíjese, es algo aquí donde Sansón, fíjese, la tentación del pecado, fíjese. Comienza, ¿cómo? Violando la ley de Dios que le dio, lo que era consagrarse. Él desea casarse ¿con qué? Con una mujer filistea. A pesar que sus padres, como te dije, estaban protestando. ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchos van a decir, ¿pero por qué lo permitió sus padres? Ellos sabían que tenían que consagrarse. Fíjese, aún dice en el 4 de Jueces 14, ¿verdad? Que aún Dios permitió y permitió que sus padres fueran y pidieran a esa mujer. Fíjense, pero no quiere decir que el propósito de Dios siempre era eso, o que Dios, es que entonces Dios permite el pecado. No. Era por consecuencia de quién, de Sansón, para enseñarle algo, como te estoy diciendo, que él pensaba que Dios siempre iba a estar con él, hasta que se alejó. No pienses que todo lo que tú haces está bien, o que es correcto. Oh, Dios no me ha hecho nada. Oh, que estás oyendo música, estás viendo cosas que no, o estás haciendo, y dices, no, pues Dios no me ha hecho nada. Mira, tarde o temprano, vamos a pagar las consecuencias. Y eso es lo que Dios nos trata de evitar muchas veces. Por eso dice, conságrate, fíjese. No quebrantes, ¿verdad? No que estés quebrantando, fíjese. Él que empezó a quebrantar la ley, fíjese. Vamos a ver a Jueces 14, fíjese. Jueces 14, pasarle un poquito adelante. Y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? De los filisteos. Y subió, le declaró a sus padres y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada, ¿vio? Porque me gusta. No dijo la expresión porque la amo. Bien, porque me agrada, dice. Bien, entonces dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Mira, imagínate, se iba a casar con esta muchacha, ¿verdad? Y iba a hacerse sus parientes de los filisteos. ¿Cómo lo ves? ¿Verdad? Cosa que estaba en contra, que tenía. O sea, a Sansón no le estaba ahorita importando pelear, ¿sabes? Lo que le estaba importando era satisfacerse. Dice, ahorita yo no quiero buscar de Dios, yo lo que quiero es satisfacer mis necesidades. Lo que quiero es darme la vida loca ahorita. Quiero vivirla como yo quiero. Ya después, si me queda tiempo, serviré a Dios. Mira, que no fue así. No fue así. O sea, él pensó, no, pues yo tengo la fuerza y cuando yo quiero le sirvo a Dios, regreso a Dios. Muchos piensan así, cuando yo quiero regreso a Dios y le sirvo mientras me voy a dar. No pienses así. Sabes que el joven que a mí me predicó cuando yo vine a los caminos del Señor, ¿verdad? Por primera vez. Este joven veía y él nos decía, ¿sabes qué? Nunca te apartes de Dios. Porque aunque estés pasando las peores situaciones, Dios va a estar contigo. El caso de él es que se apartó del Señor, se fue con los amigos, fue influido por los amigos, tomó, bebió, fue a una parranda. ¿Sabes? Hubo una balacera y un balazo le pegó en la cabeza y perdió la vista. Me recuerdo bien, no me acuerdo su nombre, de verdad te lo digo porque del nombre no, pero del apodo sí, ¿verdad? El Puches le decían, fíjense. Entonces, y fue un hombre que estaba predicando, yo oí lo que estaba diciendo. Entonces él decía, nosotros pensamos que siempre todo lo que hacemos Dios va a estar con nosotros, y no es así. Porque estamos jugando nosotros muchas veces pensando que donde vayamos, aunque somos cristianos, pero si andamos desobedeciendo, no va a estar Dios ahí.
Él decía, ¿usted cree que si yo hubiera estado en ese lugar, me iba a tocar ese balazo? ¿Por qué cree que me tocó? Decía, por desobediente. Ahí está la palabra. Dios quiere que seamos obedientes. Y vi lo que este joven, y sabe, él leía la Biblia, tocando, ¿cómo se dice? Sistema Writing con sus manos nomás. Y cuando este joven dijo, pasen al frente, porque voy a orar por ustedes. ¿Sabes qué? Yo ni sé ni cómo estoy allá al frente. Porque él no podía ver, él dijo, tráigame a ese joven que está allá. Se pregunta cómo si no veía. Los propósitos de Dios, fíjense. Pero es de uno. Y yo no lo entendía, hermanos, bien, porque ¿quién andaba buscando a Dios? ¿O quién nosotros viene y busca a Dios aquí en este país? No me vayas a llevar Y mi temor es esa, yo no quiero ser hermano, decía, ¿verdad? O yo no quiero. Pero los propósitos de Dios son grandes. Y yo te voy a decir algo, soy un siervo inútil que quiero que solamente use. Porque no soy sabio, ni quiero ser sabio en mi propia prudencia. Quiero ser sabio en Dios y quiero depender mis fuerzas en Dios. Porque por eso también nos advierte el Señor de no alejarnos de Él, no desviarnos de Él, hermanos. Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Aún su pueblo rebelde, cuanto más. Y Dios en su misericordia no lo abandona. ¿Usted cree que nos ha abandonado? Él tiene misericordia de nosotros. Él quiere que le busquemos, que nos consagremos, que no dependamos más de nuestras fuerzas. Fíjese. Entonces dice, se fue y le dijo a su madre, esta me agrada. ¿Verdad? Y ahí es cuando vemos que vino el león, fíjese, y lo despedazó. ¿Verdad? Fíjese, y lo hizo como cabrito, ¿verdad? Entonces fíjese. Y más abajo, fíjese, pero ya que pidieron, ahora sí que ya que pidieron la mano de la filistea, dice, ahora sí voy a hacer banquete. Mira, hasta se sentía rico. ¿Eh? Pero espérese, ¿cuál era la intención de él? 7 días de fiesta. 7 días dice. Porque ahí donde puso un enigma, le dijo, les voy a dar 7 días. O sea, eso es lo que duró la fiesta. En esos 7 días, a ver quién me lo adivina. Y para que hubiera, o sea, fíjate, en el banquete, ¿verdad? Como registra Jueces 14:10, púntalo. O sea, que hay en un banquete, que hay una fiesta. No era hebrea. ¿Era qué? ¿Con quién se iba a casar? Con una filistea. O sea, ¿qué banquete iba a haber? Borrachera. Ahí está, otra vez quebrantando el mandamiento de Dios. La ley del Señor. Cuando él debía ser, ¿qué? Consagrado, fíjese. Sansón tuvo que seguir, ¿qué cosa? Las leyes y no las siguió, fíjese. ¿Cuál era? De abstenerse de vino y sidra. Fíjese, no beberá ni sidra, ni vino, ni vinagre de vino, ni vinagre de sidra, todo lo que sea vino. Licor, ni de uvas, fíjese. ¿Ah? Ni tampoco comería uvas frescas, fíjese. Ni secas, o sea, ni pasitas, ni nada, ni así que nada. Fíjese. Entonces, Sansón, pero dice, la escritura no lo dice. Claro, voy a hacer una aclaración. Pero se supone que dice que en ese banquete, o sea, ¿hasta usted qué cree que hacían? Si no era una fiesta hebrea. O sea, era una fiesta que estaba en donde, en los filisteos. Entonces hubo, ¿qué? Banquetes, hermanos. Fíjese, hubo bebida hasta no más no poder, fíjese. O sea, hubo de todo ahí, fíjese. ¿Y qué pasó ahí? ¿Usted cree que Sansón solo estaba mirando? No, yo soy nazareo, yo no tomo ni bebo, no. O sea, hermanos, él no estaba dependiendo de la fuerza del Señor, sino estaba dependiendo de sus propias fuerzas. O sea, como lo dice ahí, no hubo una consagración de parte de él. Él vio desde el momento que destrozó el cabrito y dijo, no, qué hombre fuerte soy. Y aparte de fuerte, pues soy sensual, ¿verdad? Sexy me veo, o sea, imagínate musculoso, o sea, pues te dije, hay hombres que se meten, cristianos, a veces 5 o 6 horas en el gimnasio. Y dijera el Señor, y ni 1 hora para orar tienen con el Señor tan siquiera, mire. ¿Por qué? Porque se quieren ver sexys, vanidosos, fíjense. Nuestra fuerza está en el poder de Dios, no en nosotros mismos, fíjense. Entonces, fíjense, empieza ¿qué cosa? Las bebidas. Ya quebrantó ahí, fíjese.
Y después, fíjese, pone un enigma, fíjese. ¿Verdad? Y se los dice, ve, miren, es más, no tenía ni dinero. ¿De dónde iba a sacar 30 vestidos? Pregunto. Es más, eran 60, dijo 30 vestidos y 30 de fiestas. Ya, 30 de lino y 30 de fiestas. O 60 vestidos, ¿dónde iba a agarrar? Imagínate. Le compartió, vamos a ver ahí, fíjese, el enigma que dice ahí en Jueces 14. Más abajo 10. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo ahí banquete. Porque así salían a hacer, ¿cómo? Los jóvenes. Jovencito. Jóvenes. No, es que los jóvenes, ¿no? Nos sentimos, todos fuimos jóvenes. ¿Verdad? Y decimos, no, mira, te voy a decir algo. No hay nada mejor que ser joven y servirle a Dios y ser consagrados para Dios. Nunca digan, ay, mis padres nunca me dejan hacer esto, nunca. Mira, porque los padres tenemos la responsabilidad de consagrar a nuestros hijos. Desde el día que venimos y presentamos nuestros hijos, Señor, te los vamos a dedicar, pero vamos a tomar el tiempo. Y este es el tiempo que ahorita tenemos que aprovechar. El que nuestros hijos conozcan más del Señor, el que dependan su fuerza del Señor, que esa generación dependa de Dios. Esta generación, que no se hable mal de los millennials. Que dependan la fuerza del Señor, que dependan, que busquen al Señor de todo corazón. Pero aquí le toca a nosotros también, como esta generación, ¿verdad? Entonces, algo que se nos enseñó, ¿verdad? El año pasado, allá en casa de oración, en Bakersfield, ¿verdad? El pasarle la estafeta a nuestra siguiente generación, y esa generación que viene atrás, que busque de Dios, que se acerque a Dios. Mira, joven, no actúes en tu propia prudencia, dicen los proverbios. Ahí mismo dice, ¿verdad? Que está la mujer extraña, que con la salumería de su boca habla bonito. Porque hoy en día son las mujeres las que se están aventando ya. Los hombres ya no, son las mujeres. ¿Verdad? Los jóvenes como hoy en día los queremos ver tan guapos. ¿Verdad? Fíjese, algo me pasó a mí con mi niña. Yo le decía a mi niña, mi amor, ¿tú crees que soy guapo? Y me dice, no, papi, tú eres chistoso. O sea, imagínate, qué aliento, ¿no? Pero ¿qué digo? Gracias, Señor, ¿verdad? Porque, o sea, no, por más digas que tú eres feo, siempre uno se cree carita, fíjese. Siempre uno piensa que es sexy, siempre uno piensa, o sea, mira, decía el salmista, el Salomón, todo es vanidad, de vanidad. Se va a acabar algún día. Y a veces somos muchos muy vanidosos, muy... O sea, no, dependamos de nuestra fuerza, demos testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, hermano. Dios quiere, de verdad, jóvenes, Dios los quiere levantar, quieren que lo busquen, ¿verdad? Quieren pasarle la estafeta, que ustedes corran, no al pecado, sino corran a su refugio, corran a su torre fuerte, que es Dios. Amén, fíjense entonces. Sansón les dijo, yo pondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete, ¿cuánto duró el banquete? Ahí está, te estoy diciendo. 7. Ahí en mi pueblo duran 2. Aquí son 7, imagínate. Mínimo 3, ¿verdad? Pero imagínense, ¿no? ¿Verdad? Pero imagínense aquí 7 días, fíjense. Me lo declararéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Cuántos eran? 60, ¿sí o no? ¿Dónde iba a sacar? Pregunta, ¿de dónde iba a sacar Sansón? Sin ni un quinto tenía. Y usted dirá, ¿y cómo hizo el banquete? Pues buscó a los padrinos ahí. Y hizo como siempre, típico también. Algo tienen en común los hebreos con los mexicanos. Buscando padrino para acá, padrino para allá. No tienen dinero, pero andan buscando. ¿Sí o no? Y hacen una fiestota, ¿no? Que dure, como dije, hasta 3 días. Aquí duró 7, imagínate. Dice, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, pronto enigma, y oiremos entonces. Fíjense. Les dijo, del devorador salió comida, y del fuente salió dulzura, y del fuerte dulzura. Vean lo que él, mire, ve aquí lo que puso. Del devorador salió ¿qué? Comida. ¿De quién? Del león. Y del fuerte salió dulzura. Fíjense, hasta él se creía dulce.
Del fuerte salió dulzura, fíjese cómo es él. Y dijo, ya, pues, aparte de fuerte soy dulce, dijo, soy deseoso porque las mujeres nunca me dicen que no. Hermanos, fíjese. O sea, eso es lo que muchos piensan. ¿Verdad? Que no, el diablo es diablo y te va a hacer caer. O sea, ten cuidado. No te creas sabio ni te creas fuerte en tus propias fuerzas. Hay que tomar el ejemplo de José, que cuando el pecado lo vio cerca, tan cerquita, al lado de él, corrió. No como Sansón, que se desenfrenó. ¿Sí? Por eso hay claros ejemplos en la Biblia, fíjense. Entonces dice que ellos no podían descifrar. ¿Qué hace la gente mala? Amenaza. Y le dijeron a la mujer de él, dinos, ¿verdad? Si no nos dices tú, ¿verdad? O buscas que nos dé esa descifración que él dijo, vamos a quemarte a ti, a tu casa y a todos. Parece que ellos dijeron, bueno, si nos haces eso ya no te vamos a ver. Pero tristemente sí lo hicieron, no te vamos a ver. ¿Por qué? Porque de ahí supo Sansón a la única que se le había dicho, ¿cómo es que ellos supieron? Los filisteos, ¿verdad? Cuando dice, por mi novilla. Como le dijo, por mi novilla. Fíjese aquí, fíjese. ¿Qué hacía la mujer? ¿Cómo se acerca la mujer? Llorando. Es que tú no me amas. Es que tú no me quieres, por eso, fíjense, Entonces, por eso te dije, la mujer extraña cómo habla, con la salumería de qué, de su boca, fíjense. Y dice que lloró la mujer en la presencia de todos los, o sea, dijo, ya me tiene harta esta ya. O sea, ni paciencia había de él, fíjense. ¿Por qué le estoy diciendo que ni había la paciencia? Porque después le pasa otro caso similar y va y abre la bocota. Algo que se nos enseñó la semana pasada, acerca de cuidado con tu boca, hermanos, cuidado, fíjense. Entonces dice, ¿qué es cosa más dulce que la miel y cosa más fuerte que el león? ¿Ya? Y él le respondió, si no haracéis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Vean lo que dice aquí, en el 18. Te la leo en esa traducción, fíjese. En el 7º día, antes que se pusiera el sol, los filisteos fueron a decirle a Sansón, no hay nada más dulce que la miel, fíjese. La descifraron, ¿ven? Le dijeron, ¿qué era? No hay nada más dulce que la miel, le dijeron. Y nada más fuerte que un león, dice. Él le contestó, gracias a mi prometida, supieron la respuesta, fíjese. Y dice que enseguida ahí dice que Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios le dio mucha fuerza otra vez a ¿quién? A Sansón. Y de ahí se fue a Escalón, fíjese, y mató a 30 hombres y les quitó sus ropas y les dio a todos los que le había averiguado la respuesta. Y se los dio a todos los que le habían dicho la respuesta y regresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que le había sucedido. Fíjese, ¿por qué te dije? ¿Con quién se fue a desquitar? Con los mismos filisteos. Fue y los mató y les quitó esas ropas para entregárselas a otros filisteos. ¿Fíjese? O sea, vean las venganzas, la ira. Porque dice que iba ¿cómo? Enojado, furioso por haber descifrado. O sea, en vez de buscar a Dios se puso a dar sus enigmas. Y fíjense, hermanos. En vez de buscar al Señor y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Verdad? Para poder yo a libertad. Él no estaba preocupado. Miren, en un momento que nos dice aquí, él jamás estaba ocupado en hacer la voluntad del Señor, en el propósito ese de que quería libertar a Israel. ¿Por qué? Porque los mismos de Judea ya hasta lo andaban buscando para entregarlo. Dice que se reunieron los de Judea y dijeron, vamos a entregar a este hombre porque de verdad, por causa de él, nos están a los filisteos molestando más, fíjense. Entonces vemos algo aquí, hermanos. Fíjense, en su furor y en su venganza, fíjense. Entonces, cuando él debería de ser consagrado, hermanos, fíjense, para el Señor, mató a estos 30 hombres, fíjense. La voluntad de Dios, fíjense. O cómo es siempre llevarnos, fíjense, por un camino, por un sendero, como Él quiere. Claro, van a venir cosas a tu vida, hermano. No te voy a decir que el camino de Dios,
es como el mago de Oz, amarillo, y no te va a pasar nada. No, van a venir consecuencias. Pero el Señor te va a ayudar, te va a dar la fortaleza, te va a guiar, te va a alumbrar, como dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Va a alumbrar tu camino. El Señor te va a dar esa palabra, fíjese. Siempre y cuando la andemos buscando, fíjese. Consagrándonos para Él. Pero aquí, fíjese, Sansón, fíjese, se volvió, fíjese, un hombre dependiente solamente de la fuerza. No se volvió un hombre dependiente de Dios. ¿Tú y yo de qué queremos hacer? ¿Hombres dependientes de quién? ¿Eh? ¿Del Señor? ¿O de nuestras fuerzas? Fíjese. Fíjese. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Sansón, fíjese. Vamos a pasar a Jueces 15. Rápidamente, porque un poquito largo eso, ¿verdad? Jueces 15. Cuando ya ves, que te dije que ya había matado a estos 30 hombres, fíjese, Sansón ahí en el capítulo 15 regresa nuevamente, ¿verdad?, a querer otra vez traer a la mujer, fíjese. Sansón regresa y visita a la mujer, trae un cabrito, ¿verdad? Se sube al aposento, se lo da al padre, ¿verdad? Y el padre sale y le dice, ¿qué quieres? Como diciendo, ¿qué quieres? Pues quiero a mi mujer otra vez. Dice, no, pues como vi que no la querías o la aborrecías, se la di a tu compañero o a tu amigo, dicen unas traducciones, ¿verdad? Entonces, pero le dice a este hombre, pero llévate a la hermana menor, que es más linda que ella, más hermosa que ella. ¿Ya? Tómala pues en su lugar, le dice. ¿Y qué crees que pasó con Sansón? ¿Verdad? En vez de poner, no, porque lo que le agarraba a gustar es lo que le gustaba, te estoy diciendo, ¿verdad? No que lo que le dieran, es lo que le gustaba a él, fíjese. Y dice que aquí, ¿verdad? Entonces le dijo al padre, mira, esta vez, fíjese, no será culpa mía, ¿verdad? O no será mi culpa, ¿verdad? Porque voy a hacerle un mal, fíjese. ¿Qué hizo Sansón? Dice que cazó 300 zorras y tomó ellas y las juntó cola con cola, ¿verdad? Aquí dice que, bueno, en esa traducción Reina Valera dice que son zorras, pero se habla que allá en Palestina, ¿verdad? Porque eso queda en Palestina, había chacales, ¿verdad? Eran los chacales, los animalitos esos. Y dice que entre esos las puso, dice, entre dos colas, y después encendió las teas y las soltó las zorras. ¿Y sabes qué hicieron? Quemaron todas las mieses de los filisteos. Fíjese, las viñas, los olivares, fíjese. Y vinieron los filisteos y dijeron, ¿quién hizo esto? O sea, ya andaba buscando el pleito ahí, ¿verdad? Ya andaba buscando el pleito ahí con los filisteos, fíjese. Y le contestaron, pues Sansón, el yerno de Timnateo, así se llamaba el suegro de él, fíjese. Porque le quitó su mujer, dice, ¿viste? Y le dio a su compañero, o sea, ya se había recorrido el chisme, fíjense. No, pues es que se enojó porque ya no le quisieron dar a la mujer. Y vinieron los filisteos, dice, y quemaron a ella y a su padre. Fíjense, lo que un día le habían dicho a la mujer, si nos dices este enigma, no te va. Y mira, al final, ¿qué crees que pasó? La quemaron. Pero ¿sabes qué pasó? Que ahí no quedó contento Sansón. Se enojó porque se la quemaron. Fíjate lo que dice ahí enseguida. Entonces Sansón les dijo, en el 7, fíjense, que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Vea, hermanos, pregunta aquí, ¿estaba haciendo el propósito de Dios? ¿O el propósito de él? Dice, me vengaré. ¿Cierto o no? O sea, él buscaba siempre primero hacer, ¿qué? Lo suyo. ¿Y el plan de Dios qué? Aunque después de ahí más adelante dice que él duró como 20 años como libertador, fíjese. Y dice que este hombre agarró, fíjese, hirió con cadera y muslo a una gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tan, fíjese. Vea lo que hizo. Vea, estamos ahí. Te la voy a leer ahí desde el 6 en esta traducción. Lenguaje actual, fíjese. Los filisteos preguntaron, ¿quién había hecho eso? Y le dijeron que era una venganza de Sansón contra su suegro porque le había dejado sin esposa.
Y por eso los filisteos fueron y quemaron a la prometida de Sansón y al padre de ella. Al saber esto, Sansón los amenazó con que esas tenemos, fíjese, pues les juro que no voy a descansar hasta acabar con todos ustedes, fíjese. Y de inmediato atacó con furia y mató a muchos de ellos. ¿Cómo atacó, hermanos? Con furia, con coraje, porque dijo, mi venganza. Muchos dirán, pero pues si estaba haciendo lo que quería Dios. Pero no es como quería Dios, fíjese. Sí quería darle, libertarlos de quién? De los filisteos. Serlos libres, fíjese. Y luego fue a la cueva y en la peña de Otián, ahí se quedó, fíjese. Es ahí cuando vienen, fíjese, que viene el pueblo de los filisteos y acampan en Judá, ¿ya? Y atacan la ciudad de Judá, ¿verdad? Y los de Judá preguntan, ¿pero por qué nos atacan? Si nosotros no les hemos hecho nada, dicen, ¿verdad? Y ellos contestan, fíjense, porque venimos a capturar a Sansón para hacer lo mismo que nos hizo a nosotros. Ahora ellos buscaban, ¿qué? Su venganza, fíjense, ¿verdad? Y al oír esto, 3,000 hombres de Judá fueron a la cueva donde sabían que estaba Sansón. Y le dijeron a Sansón, ¿por qué nos has metido en problemas? ¿No sabes que los filisteos nos dominan? Fíjese, él le respondió, estoy ahí del Jueces 15:12. Yo les hice a los filisteos lo que ellos me hicieron a mí. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para capturarte y entregarte a los filisteos. Sansón contestó, ok, me voy reconociendo que era el pueblo, ¿verdad? De Israel. Júreme que no me matarán. Ellos le aseguraron, no te vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? No lo vamos a hacer. No te vamos a matar, pero entrégate, dice, a los filisteos. Así que se lo llevaron atado, fíjese, y lo sacaron de la cueva. Cuando se acercaron a Lehi, ahí, ya, los filisteos muy alborotados salieron a su encuentro. Dijeron, ahora sí, chiquito, te tenemos, dice, ¿verdad? Fíjese, como los filisteos siempre eran hombres crueles, fíjese, o sea, no llegaron a Judá y dijeron, por favor, tráiganos, o sea, ellos también hicieron sus cosas, eran guerreros, acuérdense. Entonces los otros hombres temerosos fueron, sacaron a Sansón y se lo trajeron. Cuando ya lo ven que vienen atados, ellos no pensaban en la fuerza que venía. Hasta después que acontece esto que mata a estos hombres, es cuando van a conseguir, sabían a dónde darle a Sansón, La gente ya conocía la debilidad de Sansón. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Consagrarse a Dios, ¿no? Las mujeres. Las mujeres. O sea, típicos hombres hoy en día, como te dije hace rato. Ay, es que las mujeres son de mí. No querer morir a la carne, déjame decirte, fíjese. Entonces dice que vinieron, fíjese, cuando lo vieron venir, que venía atado, ¿verdad? Dice que inmediatamente Sansón se desató las ligas, o lo que parecían ligas, ¿no? Las agarró así, los lazos y todo, fíjese. Y dice que encontró, ¿qué encontró? Una quijada de burro. Fíjese, y empezó con esa quijada, fíjese, a matar a muchos filisteos. Y después de eso dijo, con la quijada de un burro maté a muchísimos hombres. Y los junté 2 montones, fíjese. Si ya sabemos que no era bueno ni para los refranes, ¿verdad? Junté 1 y 2 montones, dice. Dicho esto, tiró la quijada. Por ese lugar se llamó Ramanlejín, que quiere decir colina de la quijada. Fíjese entonces. Y ahí pasa algo, fíjese. En el 18, fíjese, si usted está conmigo. Aconteció que después que había acabado con estos filisteos, fíjese lo que hace Sansón. Se acordó de Dios, hermanos. Fíjense, suplicó a Dios y le dijo, Dios, después de darme una victoria tan grande, ¿me vas a dejar morir de sed? Fíjense, siempre pensando en quién. Y le dice, ¿vas a dejar que estos filisteos me capturen? Fíjense. O sea, hermanos, cuando uno, fíjese, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que se pone ahí a decirle, mira, está hablando de ser, ¿verdad? ¿Quieres? Gracias, hermano. Bendito sea el Señor que no nos deja morir de sed. Dice, ¿vas a dejar que estos filisteos me capturen? Dice, entonces permitió Dios que saliera agua de un hueco.
Al verlas, Sansón se sintió pues, mucho mejor, ¿verdad? Fíjese. Y ese también cuando le dio ese lugarcito donde le dio agua al Señor, fíjese, el lugar se llama En Jacoreb, que significa manantial del que suplica. Fíjese, ¿cuántos saben que Dios sí oye nuestras súplicas, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios, fíjese, aún de lo pesar que estaba haciendo Sansón, el propósito era que Sansón libertara al pueblo de los israelitas. Y aún estaba Dios permitiendo esto, sí, para que el pueblo fuera libre. Pero no era como él quería. No era como Dios quería, fíjense. Porque a Sansón lo quería ser un hombre fuerte, un hombre consagrado, un hombre que guiara al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la misma consagración que en él había, quería para enseñarle al pueblo que se congregara, hermanos, para que con esa consagración buscaran al Señor de todo corazón, porque como vemos aquí, ¿cómo andaba el pueblo? Lejos, haciendo lo que se le daba la gana, hermanos. O sea, tristemente hay un pueblo de Dios, tristemente podemos cristianos que hacen lo que se les pega a su gana. Y dependiendo de su propia fuerza, volvemos a lo mismo. Ya no dependas de ti, ya no busques tus propios beneplácitos, ya no busques tus deseos. Es tiempo de buscar a Dios. Ve la situación que estamos viviendo, hermanos. Es tiempo de implorar por su misericordia, por su ayuda, por su bondad. Vean lo que hizo aquí. No en esa misericordia Dios se acordó de él. Fíjese. Y ahí nos describe que durante 20 años fue Sansón, ¿qué? El tiempo que dominaban esa región. Fíjense. Vamos a pasar para adelante en el 16. Ahí donde vamos a ver. Donde conoce a una mujer que va a ser su perdición nuevamente, como te dije. Y donde va a morir. Fíjese. Fíjese ahí. Sansón y Dalila. Pues todos conocen eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa nuevamente ahí? Ahora aquí, ¿qué dice? ¿Que se enamoró. ¿Cierto o no? Sansón, ahí en Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer. Fíjense, ellos ya tenían un plan ahí. Vienen a esta mujer, fíjense, que era filistea también, nuevamente te digo. ¿Cómo podemos vencer a este hombre? Dice, para que lo atemos y lo dominemos. Vean lo que dice: cada uno te daremos 100,000 ciclos de plata. Mire, yo no sé cuántos hombres eran. Se dice, haciendo ¿verdad? Los estudiosos, que hoy sí, estos 100 ciclos de plata son como 12 libras, que vienen siendo unos $6,000. Imagínense por cada persona, $6,000. Era un dineral, fíjese. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no se seduce por el dinero, hermanos? Fíjese. Y te ruego que le busques cuál es su debilidad, fíjese. Esta mujer en tanto insistir, vea cómo son las mujeres, que no me amas, no me quieres, te has dejado, ¿verdad? O sea, ¿por qué Sansón era así, hermanos? Empieza a jugar con ella también otra vez, con sus adivinanzas. No, que mi fuerza está aquí, no, que mi fuerza, ¿verdad? Y empieza ahí con la mujer. O sea, ni la mujer tenía buenas intenciones, fíjese. ¿Verdad? Y él dice que se había, ¿qué? Enamorado. ¿Verdad? De una mujer, o sea, ¿cómo la trajeron? Imagino que era de haber sido bella, hermosa. ¿Verdad? Pero dice, no era el plan de Dios, como siempre se los digo. Dice, entonces fíjese, le empiezo a decir: dime entonces, ¿en qué consiste tu fuerza? ¿Verdad? Dímelo, fíjese. ¿Verdad? Entonces le empieza ahí a decir varias cosas. Y fíjese, hasta en el 15, fíjese, ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Fíjese, ya empezó. Ya me has engañado 3 veces, fíjese. No se le parece una canción ahí. Y no me la has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ve aquí.
Imperturbando, ¿qué dice? Su alma, dice. Infortunando su alma, fíjese. Vea, era día tras día, fíjese. ¿Qué quiere decir eso? Que lo estaba fastidiando. Eso quiere decir. Día tras día lo estaba fastidiando, fíjese. Hasta que se hartó, fíjese, de tanta insistencia, fíjese. Entonces Sansón, que hace algo que no le dijeron que tenía que hacer y que no tenía que hacer él. Nuevamente, ya ahí. Acuérdense que cuando él empezó a estos filisteos a matar y todo eso, dice que el espíritu de Jehová venía sobre él, ¿cierto o no? Ahora fíjate lo que dice aquí en el 17, fíjate. Estamos en el 17. 16, 17. Dice, perdón, en el 17. Finalmente Sansón confesó a David su secreto. Jamás me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios. Como... estoy en otra traducción, perdón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré como todos los hombres, fíjese. Y seré como todos los hombres, fíjese. Pues digo, Dios había un plan, un propósito con este hombre, ¿sí o no? ¿Ah? Era, ¿qué cosa? Libertar, como te dije. Libertar al pueblo de Dios, fíjese. Pero van a venir aflicciones, fíjese. Van a venir cosas, y en la misericordia de Dios hay tiempo. Este hombre tuvo que pagar con su propia vida, la desobediencia. Cuando fue llamado a ser consagrado, fíjese, él desobedeció en todo eso. Vean lo que dice. En el 20 vemos, fíjese. ¿Verdad? Ya después de haber dicho todo eso, llama a Dalí y le dice: mira, su fuerza está en su cabello. ¿Qué hicieron con él? Lo raparon. Lo dejaron peloncito. Fíjense. Y dice en el 20, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó, dice, en su sueño, y se le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Fíjese. ¿Confiando en dónde? En su propia fuerza. En la fuerza que él tenía. Pero vean lo que le pasó esta vez. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No hagas que el Señor se aparte de ti. Que tú digas: es que el Señor me está usando, pero estás viviendo en pecado. No te estás consagrando y tú dices: pero aún el Señor me usa. Mira, va a haber un día que ya la presencia del Señor no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú te has dedicado con tus propias fuerzas. O hasta el día de hoy has caminado en tus propias fuerzas. Y mira, pero dime si o no, tienes necesidad de Él. Porque en la situación donde estamos viviendo ahorita, ¿cuántos de nosotros estamos tan extraviados? No sabemos qué hacer. No sabemos cómo. Pero Dios te está llamando que encamines nuevamente, que te consagres al Señor, que no dependas de tus fuerzas, te digo, hermano. Para que no vayas a decir otra vez: saldré como las otras veces, y después no vayas a salir a ningún lado. O sea, me refiero a que sí, quédate en casa, pero pero que no vas a salir del problema, del enrollo donde te has metido. De las cosas que Dios quiere hacer para ti y que tú no has obedecido, no hemos obedecido. Dice, aquí Sansón pensó que Dios siempre iba a estar con él, y mira, no. El Señor pasó y dejó que estas aflicciones vinieran a su vida. Fíjense. Quería llevarlo a un arrepentimiento. ¿Sabes? Dios siempre va a querer llevarnos nuevamente ¿a dónde? Al arrepentimiento, hermanos. Mira la consecuencia de la desobediencia. Dijo: voy a salir como... Y no salió. Ahí agarraron los filisteos, lo apresaron. Mira, lo más triste, le sacaron los ojos, lo convirtieron en un juguete. Fue la burla de los filisteos, ¿sabes? Hermano, no seas la burla de este mundo. Tú eres la luz, dice la Escritura. Tú y yo somos la luz. Vamos a alumbrar. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el significado de Sansón? Sol. Pequeño solecito. ¿Y qué es un sol? Brilla. Y sí brilló, pero en su propia fuerza. No brilló por parte de Dios, hermanos. ¿Tú por qué quieres brillar? ¿Por tu propia carácter? ¿Por tu
ahora sí que por tu ego, no, que sea el resplandor de Dios, que sea la gloria del Señor, que sea el Dios mismo en tu vida para que puedas resplandecer, hermano. No dice el Señor, pues, tú eres la luz en medio de las tinieblas, hermano. Dios quiere hacerte, sacarte hacia adelante. ¿Van a venir con aflicciones a tu vida? Sí, ya te lo he dicho. ¿Van a venir circunstancias difíciles? Sí, pero el Señor va a estar ahí contigo. Obedécele, séle fiel. Entonces, pero dice la misericordia del Señor, el llevarlo al arrepentimiento, fíjese. El que abriera sus ojos. Y usted me dice, ¿cómo iba a abrir sus ojos si ya estaba ciego? Pero que pudiera entender. Y que pudiera exclamar y decir, Señor, perdóname. Pero sabes, ese exclamó y dijo, Señor, te ruego esta vez que me des la fuerza para tomar venganza. Otra vez pensando, fíjate, hasta el final. Tomar venganza mía, dice. O sea, no diciendo, Señor, ábreme y voy a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Aunque sea ciego aquí, y voy a hacer algo que a ti te haga. No, le dijo, dame la fuerza y me voy a vengar. Fíjense, hermanos, o sea, muchos así, Señor, tuya la venganza, ¿verdad? Que me hizo, ¿verdad? Que yo conozco muchos así, hermano. Les hicieron algo, Señor, en el nombre de Jesús, dale las plagas, dale esto. El Señor dice, aquel que te maldijera o te dijera, ¿qué tienes que hacer? Bendecirlo. Vean la diferencia, pero como queremos actuar en nuestra propia fuerza muchas veces. Fíjese. Entonces, el Señor quería llevarlo, ¿qué cosa? A un arrepentimiento, fíjese. El Señor iba a renovar sus fuerzas, sí. Iba a acabar con los filisteos, sí. Ahí en medio de su dios Dagón, fíjese, de los filisteos. Ahí el Señor iba a permitir, fíjese, para acabar con todos los filisteos, fíjese. No era ahora sí que el plan del Señor como lo fue haciendo, ¿verdad? Pero permitió las cosas, permitió y en su pecado lo llevó ahí, a ese lugar, a las consecuencias de su pecado. Acuérdate, las consecuencias de nuestro pecado van a venir tarde o temprano, no pienses que no. O sea, tú eres hombre de Dios, apártate del mal, haz el bien, conságrate para el Señor. Vemos claro ejemplo aquí, en estos tiempos que son tan difíciles, hermanos, fíjese. Fíjese, las consecuencias del pecado, fíjese. Las lecciones de la vida que nos da, fíjese. ¿Sabes? Al final conoció Sansón la voluntad de Dios, que la fuente de su fuerza venían de Dios y no de él. Fíjese. Pero nunca entendió el propósito. Es el problema. No entendemos los propósitos. La obediencia es algo que cuesta y que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, fíjese, ahí en Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor mi Dios, ahora sí, acuérdate de mí. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Fíjese, ¿quería vengar de qué? Sus ojos. Por sus ojos. No dijo porque no quiero hacer la voluntad. Pero vemos que el Señor, fíjese, dice en el 16:30, y lo que mató al morir fueron mucho más de lo que habían matado durante su vida, fíjese. ¿La voluntad de Dios se hizo? Sí, pero no como Él quiso, fíjese. O sea, Dios no viola tu voluntad, hermanos, fíjese. Dios no quiere, fíjese. Dios quiere escuchar, ¿qué cosa? Tu oración, hermanos. Quiere oír que de ti depende, que tú dependes de Él. Y quiere oír nuestra confesión, quiere oír nuestro arrepentimiento. Fíjense. Es algo que nos enseña aquí tan claramente la palabra del Señor. El ser dedicados, fíjense. El ser hombres de fe, fíjense. El no violar la palabra del Señor. Que la sexualidad, así como o la sensualidad, como un Sansón, no nos atraiga. Que no nos descontrole eso, fíjense. Y eso es lo que pasó con Sansón, fíjese. Lamentaciones 3:17 dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, fíjese. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas aunque no tienen ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas ¿qué? Fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjese. Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Hermanos, pues dependamos de la fuerza de nuestro Dios. Y el corazón, fíjese, dependa de nuestro Dios. Tristemente vemos aquí un hombre, el hombre más fuerte que se habla en la Biblia, en el mundo. Pero su debilidad fueron las tentaciones, las mujeres, al no consagrarse para el Señor. Consagrémonos, sigamos buscando la presencia del Señor, afirmémonos y sobre todo busquemos a Dios en todo tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias porque fiel y misericordioso eres tú, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres el único que puedes fortalecernos. De ti viene la fuerza. De ti, Señor, solamente viene la fuerza, Padre amado. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en el poder de Dios, hermanos. Busquemos consagrarnos cada día para enseñarle a nuestra generación el depender de Dios y no depender de nuestra propia fuerza. Que en todo momento, Señor, podamos ser hombres íntegros, consagrados para ti, ser santos para ti, mi Señor. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. Es tiempo de que vengas y te pongas a cuentas con Dios y decir, Señor, no he estado caminando, no he hecho las cosas como tú quieres, he dependido de mis fuerzas. Perdóname. Aquí estoy delante de ti. Quiero caminar. Para aquellos que empiezan a caminar y dicen, es que es difícil. El propósito que Dios tiene en ti, tal vez no lo entiendas ahorita, pero tienes que serle fiel. Conságrate, sigue firme en el Señor. El pecado siempre va a estar al asedio. Las tentaciones van a estar ahí, pero nos dará fuerzas para salir de ellas. El Señor mismo en una oración dijo, nuestro Señor Jesucristo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Señor, ayúdanos, Señor. Fortalécenos tú, Padre amado. Perdónanos si hemos estado caminando en nuestros propios caminos, en nuestras propias fuerzas, Señor. Bendice a tu pueblo. Dale las fuerzas, Señor, para que dependan de ti, Padre amado, Señor. Para que en todo momento busquen tu gloria, tu rostro, Señor. Y nada lo hagan por vanagloria, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Todo viene de ti, Señor. Gracias, Padre amado. Qué hermoso este salmo, Señor. Dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y en cuyo corazón están todos sus caminos. Que nuestro corazón esté en ti, Padre amado, Señor. Y que de nuestra fuerza provenga de ti, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.